en el leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 1 al 11. Juan, capítulo 8, del verso 1 al 11. Y estoy usando un pasaje bíblico que entre los mismos teólogos y eruditos dicen que fue añadido más tarde en lo que es la lista de nuestros libros del Nuevo Testamento. O sea que este pasaje bíblico en Juan no existía en los primeros manuscritos, pero nosotros lo tenemos ahí. Y yo estoy convencido, como muchos otros teólogos, de que este pasaje nos dice algo importante de nuestro Señor Jesús. Aquí en este pasaje vamos a ver, como trasfondo le quisiera poner, de que Jesús le está hablando a las multitudes, está hablando al pueblo. Pero entre todo esto que Él está enseñándole al pueblo, hay fariseos y maestros de la ley que están buscando matarlo a Él. Están buscando matarlo. Diga conmigo, lo quieren matar. Están buscando matarlo. Porque Jesús enseñaba con una autoridad que ellos no tenían. Y decía algunas cosas que parecían controversiales para ellos en ese tiempo. Él estaba perdonando pecados, sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos en los días sábados donde no estaban supuestos a trabajar. En cierta manera Él estaba como que trayendo una división entre el pueblo y cambiando su entendimiento y su conocimiento o interpretación de la ley de la palabra. Y aquí los fariseos y los maestros de la ley todavía están buscando cómo atraparlo para poder juzgarlo, matarlo y condenarlo por sus enseñanzas y sus prácticas. Y entramos aquí en este verso 1 al 11, vamos a leer en Juan. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional y dice: pero Jesús se fue al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. O sea, ellos en realidad no estaban tan interesados en el hecho de que la mujer cometió adulterio ni en la misma mujer. Ellos simplemente estaban más interesados en atraparlo a él para poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y aquí muchos predicadores han dicho que Jesús, cuando comenzó a escribir en el suelo, lo que estaba escribiendo eran los pecados de los mismos fariseos y de los maestros de la ley que estaban ahí presentes. Pero eso no se puede probar ni comprobar. Eso es simplemente algo que dicen. Pero escuche bien, Él se inclinó, con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo:
aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, los maestros de la ley y los fariseos se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella responde: nadie, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Dónde están los que te condenan? Jesús le dice: se fueron. Ellos no te condenan y por lo tanto yo tampoco te condeno. Y yo creo que este mensaje es un mensaje para la iglesia de hoy. Dios quiere romper la religiosidad de la iglesia de hoy, para poder abrirle las puertas a aquellos que están en necesidad. ¿Les puedo decir algo como pastor? Estoy convencido de que si nosotros rompiéramos el espíritu de religiosidad en este lugar, la gente no pudiera entrar. Estaría tan lleno de que no hubiera cupo en este lugar para la gente. Estoy seguro que si nosotros pudiéramos romper con el espíritu de religiosidad, las cosas cambiarían en medio nuestro. Y hoy quisiera hablarles sobre el tema: el poder de la misericordia. El poder de la misericordia. Vírese a donde alguien y dígale: hay poder en la misericordia. Hay poder en la misericordia. La palabra del Señor está bendecida. Pueden tomar su asiento ahí. Este pasaje bíblico, a muchos de nosotros cuando lo leemos nos choca inmediatamente, por la manera en que Jesús le responde a una mujer pecadora, atrapada en el mismo acto del adulterio. La razón por la cual nos sorprende su manera de tratar a esta mujer es porque encontramos a través de la Biblia entera que nuestro Dios es un Dios justo. Un Dios justo que juzga el pecado. Es más, cuando nosotros leemos el sermón del monte de Jesús en Mateo capítulo 5 y en adelante, encontramos de que el mismo Jesús dice: yo no vine para anular la ley, sino para cumplirla. Y luego lleva aún la ley del Señor a otro nivel un poco más profundo, donde dice: ustedes han escuchado que se ha dicho que el que se acuesta con una mujer ha cometido adulterio, pero yo les digo a ustedes que solamente con mirarla y codiciarla ya han cometido el acto de adulterio. O sea, hay condenación de acuerdo a las palabras de Jesús para aquellos que pecan, para aquellos que hacen el mal. La palabra en realidad nos enseña de que Dios es justo y Él castiga el pecado. Y la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. La justicia de Dios. Dios es justo. Nos dice a nosotros de que Dios siempre, diga conmigo siempre, Él siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él es la norma de lo que es recto. Él es la norma final. Diga conmigo:
termina con Él. Él es el juez. La decisión final la tiene Él. Pero Moisés nos dice también en la palabra, hablando de la justicia de Dios y su manera de ser, que todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Él no practica la injusticia. Él es fiel. Él es justo. Él es recto. La palabra nos dice y justo. Abraham también vemos en el Antiguo Testamento que apela con éxito el propio carácter de justicia de Dios cuando dice: tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Dios también habla y ordena lo que es recto. En el Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Y Isaías 45:19 nos dice que el Señor hablando: yo el Señor digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Dios es justo. Él actúa siempre de una manera justa. Y debido a la justicia de Dios, es necesario que Él trate a las personas conforme a lo que se merecen. Eso es lo que la justicia de Dios demanda. De que Dios trate a las personas de acuerdo a lo que merecen. Por eso nos dice en la palabra de que el resultado del pecado, sí, es la muerte. Es la muerte. El que peca ciertamente morirá. Ese es el resultado del pecado. Y Dios es un Dios justo que da y trata a las personas conforme a lo que se merecen. Y por eso es necesario que Dios castigue el pecado. Por eso es que cuando se peca, Dios tiene que actuar en justicia. Ahora, el pecado no merece recompensa. El pecado es malo y merece castigo. El pecado es todo aquello que va en desobediencia de la palabra y de la voluntad de Dios. Cuando nosotros actuamos en desobediencia a la palabra de Dios, nosotros entramos en pecado. Eso es pecado. Es hacer cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios ha mandado. Cuando nosotros pecamos, el resultado de muchas de esas cosas es la muerte. Y yo no sé si alguien aquí en algún momento ha experimentado las consecuencias y el resultado de un error en su vida. Las acciones en nuestra vida, las decisiones que tú y yo tomamos, tienen consecuencias. Eso es básicamente lo que es. Y cuando nosotros hacemos cosas malas, normalmente obtenemos resultados malos. Cuando hacemos cosas buenas, obtenemos resultados buenos. Es la consecuencia. Y Dios dice: el que peca ciertamente morirá. Y Él es justo, y por su justicia Él está en cierta manera obligado a castigar el pecado. Pero escuche bien, porque Él es el que es justo, y Él es el que castiga, y Él es el que determina lo que es bueno de lo malo, y Él determina cuáles serán las consecuencias de alguna acción. Él es el juez, no nosotros. Él es el que decide qué es lo correcto, no tú y yo. Así que aunque Dios es justo, también tenemos que entender de que Él es un Dios misericordioso. Aunque Dios es justo, Él también es un Dios de misericordia. Y la misericordia, escuche bien, la misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Ponérselo de una manera diferente. La gracia de Dios es cuando Dios no nos da, la gracia de Dios es cuando Él nos da lo que no merecemos.
La justicia es cuando Dios te da lo que sí mereces. Pero la misericordia de Dios es cuando Dios no te da lo que tú mereces. Y aunque merecemos muerte por el pecado, Dios en su gran misericordia interviene y no te da y no nos da lo que merecemos. ¿Por qué? La Biblia nos dice que todos hemos pecado y merecemos la muerte. Todos hemos pecado. Pero escuche bien, pero Dios es grande en misericordia. Por eso es que David dice, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Dios es grande en misericordia. Aun cuando merecemos la muerte, Dios tiene misericordia. En otras palabras, David está diciendo, cuando hagas algo mal, si has fallado, es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen ninguna misericordia, pero Dios, que es justo, sí tiene también misericordia. También vemos en la Biblia los dos ciegos que querían que Jesús viera su aflicción y lo sanaran, y clamaron, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Pablo también habla del hecho de que Dios nos consuela en la aflicción, él llama a Dios, él es Padre de misericordia, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. En tiempo de necesidad, por lo tanto, yo quiero que usted entienda hoy que aunque Dios es justo y castiga el pecado, Él también es misericordioso para aquellos que lo buscan. Y la palabra dice que en tiempo de necesidad, en lugar de correr de Dios, debemos de acercarnos al trono de Dios para recibir su gracia y misericordia. Y eso está bueno. Y lo entendemos. Pero quiero que también sepa de que como nuestro Dios es un Dios de misericordia, tú y yo también debemos de ser misericordiosos con los demás. Por eso es que en Mateo 5:7 se nos dice, bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado en algún momento. Todos hemos cometido errores y muchos de nosotros todavía estamos cometiendo errores. Lo más importante que tenemos que entender en todo esto es que tu Dios y mi Señor es un Dios de gran misericordia. Él no nos paga de acuerdo a lo que merecemos. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos viviendo nuestra vida huyendo de Dios, abochornados ante los demás, corriendo de nuestro propósito y nuestro llamado, porque solamente entendemos a Dios de acuerdo a su justicia y no su misericordia. Hay muchos de nosotros que andamos mirando a los demás y juzgando y señalando y mirando a ver cuándo caen y cuándo cometen errores para castigarlos y para juzgarlos, porque no tenemos misericordia. Pero tu Dios te he venido a decir en este día, y mi Dios es un Dios que es grande en misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que alcanza a aquellos que aún han caído lo más profundo. Te he venido a decir en este día también, para que lo entiendas, que nuestro Dios es misericordioso, pero también tú y yo debemos de tener misericordia, porque a eso Dios nos ha llamado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora la pregunta viene siendo, ¿cómo tú y yo podemos obtener la misericordia de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos obtener la misericordia de Dios? Porque déjeme decirle, ya entendemos que somos pecadores.
Vírate a donde alguien y dile, yo soy un pecador. Fueron 2 o 3 que lo hicieron nada más. A lo mejor tú no tienes pecado, está bien. A lo mejor hay personas perfectas en este lugar, no le estoy hablando a ustedes en este día. Yo le vine a hablar a aquellos que son pecadores. Y si ese eres tú, mírate a donde alguien, dile, somos pecadores. Wow. Yo creo que ya en ese momento muchos recibieron liberación. Yo creo que ese es el momento que tú necesitabas. Tú recibiste lo que viniste a buscar, ya te puedes ir. Wow. Respira profundo, haz conmigo. You got it off your chest. Ya no tienes que pretender ser perfecto. Ya no tienes que actuar como si fueras un santo que no fallas. Ya te lo quitaste de encima, ya confesaste. No tuviste que ir a la iglesia católica para confesar, lo hiciste aquí. Dijiste, soy pecador, reconozco, he fallado y fallo todavía, ya, me lo quito de encima. Estaré hablando con personas aquí que puedan ser reales. Hello. Que puedan ser reales, que puedan ser sinceros, que puedan ser, fallamos. Como padres fallamos, como esposos fallamos, fallamos como empleados, fallamos como miembros de iglesia, le fallamos a Dios constantemente, le fallamos a otros familiares, fallamos constantemente, fallamos. Pero hoy quiero que entiendas que la misericordia de Dios es tan grande que te alcanza ahí donde tú te encuentras. Así como tú estás, con tus errores y con tus defectos, con tus debilidades, así como estás, sucio, incompleto, no eres perfecto, así Dios te ama. Y te he venido a decir que también yo te amo. Y la iglesia verdadera de Cristo te ama tal y como eres. Tú no tienes que pretender ser alguien que no eres. Tú no tienes que actuar como uno perfecto que no eres. Te he venido a decir hoy que tú puedes ser liberado simplemente con confesar de que tú eres un pecador, con reconocer de que tú eres un pecador. El problema está en que a veces a nosotros, cuando miramos el pasaje bíblico aquí en Juan y vemos la historia de la mujer que fue atrapada en adulterio por los fariseos y los maestros de la ley, y la trajeron ante Jesús mientras él estaba enseñando en el templo. Me imagino que había mucha gente y él estaba enseñando. Se la trajeron a él y dice la palabra que la pusieron en el mismo medio, atrapada en adulterio. No sé si la tomaron de la misma cama, del mismo cuarto en como la encontraron y así se la trajeron, pero se la tiraron ahí, sorprendida en adulterio, y le dicen lo que esta mujer ha hecho delante de la multitud. ¿Usted se imagina el bochorno de que alguien se enterara de tu debilidad, te cogiera con las manos en la masa, cuando el pastor no está, ni los líderes están, ni tu esposo está, ni nadie te está mirando? Imagínate que alguien te cogiera haciendo lo que no debes de hacer porque piensas que nadie está mirando, y luego de verte se lo comenzaran a decir a todo el mundo. Imagínate que te trajeran aquí un domingo a la iglesia y te pusieran aquí en el altar y dijeran, esta es la mujer que cometió adulterio, o este es el hombre que está mirando pornografía, o esta es la persona que está haciendo lo que no debe hacer. Imagínese usted el bochorno de estar al frente de una multitud expuesto con tu debilidad. Que así la ponen. Y dice la palabra que lo que querían era tenderle una trampa a Jesús para ver cómo él iba a responder. Y le dicen, Jesús, la ley de Moisés nos dice que una mujer atrapada en adulterio debe de ser apedreada. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú?
Y aquí yo digo es donde nosotros debemos de entrar como iglesia hoy y entender cómo es que Dios trata a aquellos que no son perfectos. Aquí es donde nosotros como creyentes debemos de analizar y pensar por un momento qué hace Dios con personas que no llegan a ser santos, perfectos ni obedientes. ¿Qué hace Dios cuando tú y yo y cuando otros a nuestro alrededor tropiezan, cometen errores y fallan? ¿Qué hace Dios? Porque sabemos lo que tú y yo haríamos. Sabemos lo que nosotros haríamos. Lo que nosotros haríamos es condenar, así como los fariseos y los maestros de la ley hicieron. No nos damos cuenta que nosotros necesitamos misericordia. Tú y yo estamos en necesidad de misericordia porque somos pecadores. Pero a veces nosotros también, como los fariseos, nos gusta condenar a otros y culparlos por sus pecados y apariencias. Como cristianos, después que nos convertimos, a muchos, y yo estoy hablando de otros, no aquí, a muchos le dio amnesia. Y le dio otra cosa que se llama visión cansada. Visión cansada es cuando tú ves bien de lejos, pero ves borroso de cerca. Y eso no pasa aquí. Estoy hablando de en otros sitios. Pero nos convertimos y nos da amnesia y visión cansada. Y se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida, amnesia, se nos olvida, la memoria se nos ha borrado. Se nos olvidó lo que éramos antes de venir a Cristo y haber sido perdonados. Ahora nos vestimos bien, ahora aparentamos bien, ahora cargamos la Biblia con nosotros, ahora nos hemos aprendido versos bíblicos y los recitamos, ahora levantamos las manos y adoramos a Dios y se nos ha olvidado de dónde Dios nos sacó. Y mientras más tiempo y años tú has llevado en la iglesia, puede ser que más se te haya olvidado de dónde Dios te haya salvado. Pero hay otros que no solamente se le ha olvidado, también tienen una visión cansada porque pueden ver más lejos. De lejos ven bien, pero de cerca ven borroso. Y ven todos los errores de los demás. Y ven todas las faltas de los demás. Y ven todo lo que sucede allá. Pero como que ellos, la visión de lo que ellos hacen está afectada. Y otra vez yo no estoy hablando de la gente aquí. Yo estoy hablando de otros cristianos en otras iglesias. Pero yo le he venido a hablar a ustedes hoy para decirle de que si nosotros queremos hallar la misericordia de Dios, también vamos a tener que aprender a ser misericordiosos con otros. Dice en Lucas 18 del 9 al 14 que algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contestó y le dice una parábola, le dice esto: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo y decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que te he venido a decir en este día es que cuando tú reconoces que tú eres un pecador y demuestras humildad, Dios sale a tu rescate y te ayuda en medio de tu necesidad. El problema es que hay personas como el fariseo que ponen la confianza en sí mismo y en lo que han hecho
y no en lo que el Señor ha hecho. Y yo he venido a hablarle a una iglesia hoy que Dios quiere cambiar y transformar en su manera de ser. Yo estoy convencido que hoy Dios quiere levantar una iglesia nueva, diferente a lo que hemos visto en el pasado. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo te he venido a decir hoy que hay personas que están en el hábito de juzgar a otros desde arriba y están seguros de su propia justicia. Están acostumbrados a considerarse justos y buenos y no ven la necesidad de ser perdonados. Pero los que reciben misericordia y perdón entienden que Dios, que es justo, no nos condena por nuestros pecados y por lo tanto nosotros tampoco debemos de condenarlos a ellos. Voy a repetir eso otra vez. Te vengo a decir hoy que los que reciben misericordia y perdón entienden de que Dios, que es justo, no nos condena por nuestros pecados y por lo tanto nosotros tampoco debemos condenar a los pecadores. ¿Usted entiende eso hoy? ¿Usted entiende lo que Dios te quiere decir hoy? Hay poder en la misericordia. Hay un poder que tú todavía no has podido accesar. Hay una dimensión en el ámbito espiritual al cual todavía tú no has podido entrar. Hay bendiciones que están escondidas y esperándote, las cuales tú todavía no has recibido. Porque la única llave que puede abrir la puerta a esa próxima dimensión es la misericordia de Dios dada a los pecadores. Yo no sé si alguien entiende lo que estoy diciendo hoy, pero te he venido a decir, mi hermano, de que Dios no está limitado en sus bendiciones. Él no está limitado en su misericordia. Él no está limitado en ninguna área de milagros o dones o cosas que tú necesitas. Él tiene todo lo que tú necesitas, está disponible. Pero te he venido a decir, esa dimensión donde está la bendición de Dios abundando solamente se puede accesar a través de la puerta de la misericordia. Yo le he venido a decir a alguien aquí hoy que se ha estado preguntando: Señor, ¿dónde está la bendición tuya? Señor, yo estoy en necesidad. ¿Dónde están los milagros? Señor, tú ves mi sufrimiento. Padre, ¿dónde está la respuesta? Y no te has dado cuenta que la razón por la cual todavía no has podido accesar y entrar a esas dimensiones donde Dios tiene abundancia para ti es porque tú has estado mirando y a tu alrededor, señalando y juzgando y mirando a ver todos los que a tu alrededor no están bien con el Señor. Están más preocupados por lo que hacen otros que por lo que Dios está haciendo contigo. Y hay personas que se pierden la bendición de Dios porque lo que le interesa es ver lo que otros están haciendo y lo que no están haciendo, en lugar de comenzar a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Y yo te vine a decir, Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo grande contigo. Él tiene un propósito inmenso contigo. Lo único que te está deteniendo de poder entrar y accesar esa dimensión ilimitada de las bendiciones de Dios es el hecho de que tú te has puesto en el lugar de Dios.
A lo mejor me equivoqué de iglesia. A lo mejor vine al lugar incorrecto. A lo mejor esta palabra es para otra iglesia. Pero yo estoy convencido de que Dios es de una manera muy diferente a la que tú y yo hemos sido. Usted ve en este pasaje bíblico donde los fariseos y los maestros de la ley le traen a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. La ley dice, apedréala. La ley dice, merece la culpa. La ley dice, ella no merece vida. La ley dice, ya ella está eliminada. La ley lo que hace es traer muerte. La ley lo que hace es condenar. Yo te he venido a decir, mi hermano, que Dios está levantando una iglesia diferente. Dios quiere levantar a una iglesia, quiere levantar a un pueblo diferente. Hasta ahora nosotros hemos sido una iglesia de la ley. Y nos hemos puesto en los zapatos de Dios para juzgar a aquellos que han fallado y señalar sus errores y decirle cómo están mal y lo que tienen que hacer bien. Nos hemos puesto en el lugar de Dios y no nos hemos dado cuenta que ante esto hemos cerrado el acceso a la misma presencia y la gloria del Señor. Porque nuestro Dios es un Dios grande en misericordia. Él es grande. Él es grande en misericordia. Y nosotros aquí hoy podemos a nuestro alrededor ver gente que entiende que sí, Dios es grande en misericordia. Pero hay otros, mi hermano, que cuando vienen se sienten juzgados y condenados. Porque nosotros los hacemos sentir como que lo que Dios quiere para ellos es juicio y no misericordia. Dios es misericordioso. La pregunta es, ¿y tú? Dios tiene abundancia de misericordia. La pregunta es, ¿y tú? ¿Dónde está la misericordia de la iglesia? ¿Dónde está la misericordia de los hijos de Dios? ¿Dónde está la gracia de la iglesia? Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero a veces entramos, nos convertimos, nos da amnesia, visión cansada, y rápido lo que hacemos es comenzar a juzgar a los demás por sus faltas. Comenzamos a señalar sus errores. Y hoy yo te he venido a decir, mi hermano, Dios está levantando a una iglesia diferente. Porque en este tiempo Dios quiere alcanzar al necesitado, al pecador. ¿Quiere que entienda algo? Que la misericordia no es para el que no ha hecho nada malo. La misericordia es para el que ha fallado, para el que ha cometido un error. La misericordia para eso es. Dios es bueno con los que no lo merecen. Esto me acuerda una historia, una ilustración de Napoleón, el emperador. Dicen que en una ocasión una madre le fue a rogar a Napoleón: por favor, te pido. Su hijo estaba bajo condena para la muerte y le dice: por favor, te pido que liberen a mi hijo y no le den la pena de muerte. Y Napoleón le dice: señora, yo no puedo hacer eso. Su hijo ha cometido un delito. Y ella dice: sí, yo entiendo eso, pero por favor, te estoy rogando, por favor, libéralo. Napoleón le contesta y le dice: señora, usted no entiende. Eso no sería justo, yo no puedo hacer eso. Y la madre de este hijo le dice: yo no te estoy pidiendo por justicia, yo te estoy pidiendo por misericordia. Y la misericordia, ¿tú sabes lo que hace la misericordia? Perdona al culpable.
El que merece muerte recibe vida. La misericordia no te da lo que mereces. Y hay muchos de nosotros que estamos viviendo reteniendo la gracia, el amor, la misericordia de Dios hacia aquellos que más lo necesitan, porque pensamos que Dios nos ha llamado a ser justos en lugar de misericordiosos. Se nos ha olvidado de que Jesús dijo: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, así ustedes también serán juzgados. Se nos ha olvidado que dice en la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Se nos ha olvidado que la palabra dice que así como tratemos a otros, nosotros también seremos tratados. Yo creo que eso merece más que un aplausito así. Yo creo que eso merece más que un aplausito. Yo creo que si alguien aquí hoy entiende y reconoce que somos pecadores en necesidad de misericordia, también debemos de darlo a otros. Y si lo hacemos, comenzaremos a accesar las dimensiones de Dios que hasta ahora no hemos accesado. Yo le vine a profetizar a alguien que hay una dimensión que hasta ahora tú no has podido entrar, y esta dimensión, ahí está lo que tú necesitas para tu vida. La paz que tú estás buscando está en esa dimensión. La libertad que tú necesitas para tu vida está en esa dimensión. El milagro que tú necesitas se encuentra en esa dimensión. La sanidad que tú estás buscando es en esa dimensión donde está la bendición de Dios que tú tanto necesitas. Dios dice: ya está ahí, está en esa dimensión. Lo único que tú necesitas es abrir la puerta de la misericordia. Para de juzgar y para de señalar y para de caminar como que ya tú eres perfecto y lo tienes todo en tu sitio. Bájate de esa nube. Quítate la máscara religiosa. Deja de estar juzgando a los demás y mirándolos por encima del hombro como que ellos no llegan a mi nivel. Porque es que yo oro, y es que yo busco la presencia de Dios, y es que yo leo la Biblia, y es que yo ofrendo y diezmo. Y mírate a ellos. ¿Quién eres tú para juzgar y decir a quién Dios aprueba y quién no? No podemos accesar las dimensiones de Dios, de sus bendiciones, porque estamos muy interesados y estamos muy ocupados juzgando a los demás y criticándolos por sus fallas. Y andamos nosotros mirando a los demás y les decimos a los demás: oye, no te acerques a ella. Tú sabes lo que me hizo. Tú sabes lo que me hizo a mí. Cuidado. Y eso no es cierto, así que nadie mira a la pastora Aida y piense que me hizo algo. Eso es forma de ilustración nada más. Pero andamos en la iglesia y alguien nos falla y rápido ya le ponemos la marca. Les ponemos el título. Alguien falla y rápido le ponemos la X, eliminado. Ya ese no tiene lugar ni tiene oportunidad. Estamos en la iglesia y andamos de esa manera. Andamos así, mirando a los demás y diciendo: mira a ese hipócrita, míralo ahí levantando las manos. Si el pastor supiera lo que estaba haciendo anoche. Pero yo sí sé lo que hicieron, así que por eso es que a mí no me engañan. Y andamos con esa actitud. Y entra una persona a la iglesia que no se parece a ti ni se viste como tú. Y lo primero que estamos buscando e interesados en para decirle: no te vistas así, no te pongas esos zapatos, no te pongas esa ropa. Hemos tomado el lugar de policía y pensamos que somos los policías.
los policías de la moda, somos los policías de la moda, somos los policías de la santidad, somos los policías de todas estas cosas y andamos juzgando a cada uno porque es que se viste así, ella se viste así, él mira de esta manera, es que ella camina muy provocativa, yo no sé, como que es que ¿quién eres tú para juzgar la manera en que alguien camina? Y es que Dios... Déjeme decir algo. Es que si a ti te hace caer la manera en que alguien camina, el que necesita liberación y oración eres tú. Yo no entiendo eso. El que necesita liberación es aquel que anda juzgando y criticando y hablando de aquellos que se visten de ciertas maneras. Y yo creo que hoy en día Dios está buscando una iglesia no que juzgue. Dios no te llamó a ser juez. Dios está llamando una iglesia de misericordia, llena de amor, que pueda recibirlos a todos como están. La visión de la iglesia es ser una iglesia donde todos son aceptados tal y como son, pero son amados tantos como para no dejarlo en esa misma condición. Todavía como que no he convencido a muchos, pero te vengo a decir, mi hermano, hay un lugar, una dimensión de bendiciones que está para ti. Tú necesitas misericordia y Dios dice, comienza a ser tú primero misericordioso. Misericordia es cuando Dios no te da lo que mereces, cuando Dios ve tu aflicción, cuando Dios te ve en tu dolor, cuando Dios te ve lamentando y Dios dice, voy a salir a su rescate. Y tú dices, Señor, ¿dónde está? No te veo. Comienza a ser misericordioso con otro y verás que la misericordia de Dios se derramará sobre tu vida. Hay algunos que no les he convencido todavía. Pero dice en Santiago capítulo 2, versos 12 y 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, no la ley de Moisés. Así, escuche bien, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tú no vas a ser juzgado de acuerdo a la ley de Moisés. Alguien debería decir gloria a Dios por eso. A ti no te van a juzgar de acuerdo a la ley de Moisés. A ti te van a juzgar de acuerdo a la ley de libertad y de la gracia. Porque dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es que, pastor, tú sabes, nosotros no podemos así mirar para el otro lado y dejar que esas personas continúen en su pecado. Tú no eres Dios para cambiar a nadie, número uno. Tú no eres Dios para decirle a alguien lo que deben de hacer. Déjale eso a Dios. Dice la palabra de Dios que la misericordia triunfa sobre la ley. La iglesia de hoy que Dios está levantando, que va a poder entrar y accesar la bendición de Dios y la abundancia de Dios y la paz de Dios y la libertad de Dios que necesitamos para nuestro día de socorro, cuando nos encontremos en necesidad. Esa bendición, esa ayuda va a venir a nosotros cuando nosotros comencemos a demostrar misericordia con los demás. Aleluya. Y yo declaro que se abren los cielos en este día. Yo declaro que viene un tiempo de abundancia para la iglesia. Viene un tiempo donde se abren las dimensiones de Dios y se derramará paz, misericordia, gracia, amor. Se derramará el poder de Dios como nunca antes. En este tiempo, yo declaro que vienen tiempos de abundancia para tu vida. Vienen tiempos de abundancia. Hay cosas que tú estabas pidiendo y no la habías recibido, y hoy Dios te entregó la llave. Hoy tú vas a abrir esa puerta y vas a accesar esa
atención. Yo declaro que hoy se acaba la necesidad. Hoy se acaba toda necesidad. Hoy se acaba aflicción. Hoy se acaba todo dolor. Hoy Dios sale a tu rescate. En este día Dios dice: porque tú has sido misericordioso, yo lo haré contigo también. Aleluya. Aleluya. Yes. Hay gracia, hay libertad en su presencia. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Tú y yo hemos sido liberados de la culpa, del pecado. Tú y yo hoy podemos venir confiadamente ante el trono de misericordia y gracia cuando más lo necesitemos. ¿Por qué? Porque Dios ayuda a los que necesitan. Este es el día. Hay misericordia. Esto es una iglesia de misericordia y gracia. Esto es una iglesia que demuestra el amor. Esto es una iglesia donde la gente es aceptada tal y como son. Esta es una iglesia donde Dios es el que trata y trabaja con cada individuo a su nivel, en su proceso. Vienen cosas grandes de parte de Dios. Póngase de pie. Vienen cosas grandes. Yo lo siento en mi espíritu que hoy se ha roto. Hoy se rompe la condena. Te mantiene esclavo. Por eso Jesús no condenó a esta mujer sorprendida en adulterio. Le dijo a los fariseos y los maestros de la ley: el primero que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y dice, uno por uno se fueron, desde el más viejo hasta el más joven. Yo imagino que el más viejo tuvo que haber pensado en todos los años que ha vivido y todos los errores que había cometido. Y dijo: uy, si la tiro yo, ¿cuántas no me tirarán a mí? ¿Y sabes lo triste? Que yo creo que estos maestros de la ley, estos fariseos, fueron más misericordiosos de lo que a lo mejor nosotros seríamos. Sinceramente, yo me puse en los zapatos y yo no sé si yo fuera un religioso así y alguien me pone como que en ese aprieto y me dice: el que esté libre sin pecado, que tire la primera piedra. Imagínense, fariseos que vivían de la apariencia religiosa. Yo digo, yo creo que muchos de nosotros hubiésemos tirado la piedra aún siendo pecadores. ¡Pecador! Hubiésemos dicho: arrepiéntete, que para eso Dios nos llamó, para santidad, santidad. Pecadores se van todos para el infierno. Hubiésemos a lo mejor pensado de esa manera. Pero estos fariseos y estos maestros de la ley, creo que tuvieron más misericordia de lo que nosotros hubiésemos tenido. Y tú sabes qué, algo tremendo, reconocieron que ellos también estaban en necesidad de perdón y misericordia. Estaban a punto de condenar. Y cuando Jesús le dice: si estás libre de pecado, tírala tú, tíralo. La soltaron y se fueron, y Jesús se queda solo con ella, solitos, nadie más. Jesús le pregunta: ¿dónde estaban aquellos que te condenaban? ¿Dónde están? Y la mujer dice: se fueron. Jesús le dice: yo tampoco te condeno.
Yo te vine a decir hoy, no hay mejor lugar a donde correr cuando tú fallas y cometes un error que a los pies del maestro. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar a donde ir que a su presencia, porque en su presencia hay riquezas de gracia y misericordia. En su presencia hay perdón por pecados. Los demás te pueden juzgar, te pueden señalar, te pueden criticar, te pueden rechazar, pero hay uno que dice: ven como tú estás, no huyas de mí, no corras de mi presencia, ven, ven, ven. Él te llama, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuán malo tú hayas sido, hay perdón, hay misericordia en su presencia. Aquí en este día, en este altar, hay perdón, hay misericordia, hay gracia. El favor de Dios está aquí. Y Jesús le dice a la mujer: vete y no peques más. Cierro con esto. Cuando tú reconoces que tú eres un pecador en necesidad de su misericordia, cuando tú reconoces eso, Dios trae libertad a tu vida para que tú puedas vivir alejado del pecado. Te vengo a decir que la razón por la cual sigues luchando, sigues atado, sigues arrastrando los pies, sigues tratando, es porque no has podido reconocer tus errores y tus debilidades. Reconocer de que la salvación no depende de lo que tú hagas, depende de lo que Él ya hizo. Ya Él pagó el precio por ti, y lo único que tú puedes hacer es recibirlo por gracia. Hay libertad para ti en este día. Yo le vine a decir a alguien: hay libertad para ti. Tú no tienes que seguir viviendo esclavo al pecado, a la tentación. Tú no tienes que seguir viviendo derrotado. Él resucitó, venció la muerte, pagó el precio por ti, para que tú también pudieras tener vida y resucitar.